Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. 10ª y creo ya última entrega de esta serie denominada Si hijos, herederos. Si hijos, herederos. 10 entregas, cerca de 10 horas en un estudio que, créanme, podría prolongarse muchísimo más en el tiempo. Sin embargo, creo que está dicho lo pertinente para que podamos aprender a identificarnos como hijos de Dios y evidentemente una vez identificados como hijos de Dios podamos adquirir la herencia que Dios tiene destinada para todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Le pido por favor que incline su cabeza por un momento para pedirle a Dios su dirección, su guía, su sabiduría, su entendimiento. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos por esta ocasión, por este día en el que recibimos de ti la enseñanza de vida, la palabra bendita, que tiene el poder de limpiarnos, santificarnos, renovarnos y transformarnos. En esa acción del poder de tu Espíritu Santo, rogamos que nos orientes hoy, que tu palabra sea viva y eficaz para cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, para nuestro espíritu, y podamos vivir como hijos y por tanto herederos delante tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñame por favor a Oseas en el capítulo 11, Antiguo Testamento. Por aquí, por este lado, puede encontrar el enlace de la anterior entrega, de la anterior predicación, para que usted pueda, si usted es la primera vez que ve este mensaje, sepa que hay 9 entregas atrás. Entonces, para que pueda unirse a esta línea de enseñanzas y lo pueda ver desde el principio. Oseas capítulo 11, versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Diga conmigo, cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de su cerviz y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Vemos un contraste en este pasaje y es justamente el llamado de Dios. El versículo 2 de este Oseas 11 dice: cuanto más yo los llamaba, es decir, no es solamente un llamado de una sola vez. ¿Cuántos de nosotros, cuando estábamos en nuestra casa con nuestros padres y nos pedían que hiciéramos algo, un mandado, lo que fuera, íbamos corriendo al primer llamado? Algunos de nosotros teníamos que tener insistentes llamados para poder acudir. A veces, a la última vez, era que acudíamos porque el último llamado era nuestra mamá o nuestro papá delante nuestro ya, con una chancleta en la mano. Y es que no estás escuchando que te estoy llamando hace rato. Dios también nos ha hecho un llamado y es un llamado insistente. El versículo 2 dice: cuanto más yo lo llamaba, con mayor insistencia, con mayor insistencia. Pero dice, más se alejaban, más se alejaban. ¿Qué tiene Dios que nos hace huir de los llamados? Será la pregunta. ¿O qué tenemos nosotros que no hemos entendido de lo que se trata el llamado? A veces nosotros vemos en el llamado de Dios una invitación a la aflicción. A veces nosotros vemos en el llamado de Dios el ser introducidos a una afectación, a un tormento, a una prueba, a algo difícil. Pero es porque no hemos entendido que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? El Señor dice en Juan 14, quien me ama, mi palabra guardará. Entonces nosotros tenemos la intención de guardar la palabra, queremos guardar la palabra porque amamos a Dios. Pero dice la Biblia que quien ama a Dios, a esa persona, todo le ayuda a bien. Entonces el llamado de Dios es a bien.
sino que nosotros, como no entendemos que eso es para bien, más nos alejamos, porque decimos: Señor, entre más estoy buscándote, entre más estoy creyendo en ti, entre más insisto y persevero en buscarte, veo que me vienen muchas dificultades. Por eso Dios dice: los voy a traer con cuerdas de amor. ¿Por qué? Dios nos hace un llamado a la bendición, pero a nosotros nos parece que es un llamado a la destrucción. ¿Por qué si Dios nos está llamando a la bendición, por qué a nosotros nos parece que Dios nos está llamando al aniquilamiento? Bien lo decíamos, y ahí está en la anterior entrega. En Isaías 48:10 dice: he aquí, te he escogido en horno de aflicción. Te he llamado, te he purificado como a plata y te he escogido en horno de aflicción. El Señor no nos aflige por afligirnos, sino por formarnos para que podamos atender a su llamado, para que cuando Él nos llame a la bendición no salgamos corriendo. Cuanto más nos llamaba, más nos alejábamos. ¿Por qué nos alejábamos? Porque no entendíamos a qué era el llamado. ¿Cuántos en algún momento su papá, su mamá en su casa lo llamaba para hacer un mandado y usted rehuía hacer mandados? No quería salir de la casa, no quería salir de lo que estaba haciendo, de la comodidad, y de repente, a regañadientes, usted se asoma a atender al llamado y su papá o su mamá le dice: vaya, traiga el pan, la leche y se compra un chocolate para usted. Ay, no sabía que era así. Pero no nos enteramos que el mandado incluía chocolate hasta que atendimos el llamado. Todos los llamados de Dios incluyen mucho chocolate. Entienda, chocolate como la miel de la buena tierra. Dios dice que la tierra a la que Él nos está llamando es una tierra que fluye leche y miel. El llamado no es a la destrucción, es a la leche y a la miel. Pero para poder acceder a la leche y a la miel, tengo que ser transformado y purificado. Acompáñeme, por favor, a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy. Diga conmigo: todo mandamiento, de todo tipo, que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Escúcheme, ¿cómo se llama esta serie de mensajes? Si hijos, herederos. No pierda Deuteronomio capítulo 8. Por favor, vaya a Deuteronomio capítulo 26. Por favor, no pierda Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1. Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia. Escuche. La tierra prometida, según este pasaje, es su herencia. Si hijos, herederos. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que el Señor tu Dios te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para hacer allí habitar su nombre. Verso 3. Te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor nuestro Dios, el Señor a nuestros padres que nos habría de dar. Cuando el pueblo entró a la tierra, presenta unas primicias, unas ofrendas delante del sacerdote con una declaración. Y la declaración es: declaro ante Dios que he entrado hoy en la tierra que juró el Señor darnos a nuestros padres. El versículo 1 dice que entraremos en la tierra que es nuestra herencia. Volvamos a Deuteronomio capítulo 8 para que comprendamos un poco el contexto de esto que se nos quiere impartir el día de hoy. Versículo 1, nuevamente: cuiden de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan, sean multiplicados y entren a poseer la tierra. Diga conmigo: la herencia. Diga conmigo: entrar a poseer la herencia.
Recuerde que la tierra es la herencia, ya lo leímos. Pero al principio, antes de entrar, le está diciendo al pueblo, cuiden de cumplir todo mandamiento, para que vivan, sean multiplicados y entren a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Si esa tierra es la herencia, Dios nos está diciendo que no se obtiene la herencia si no se cuida de cumplir lo que Dios dice. Pero ¿cuántos somos tan sensatos para decir, yo sé que no he podido cumplir, yo sé que necesito ser transformados? Nadie, usualmente, quiere ser transformado porque sabe que es un proceso que a veces duele. ¿A cuántos de nosotros nos ha costado sufrimiento, aflicción, tristeza, llanto, dolor, quebrantamiento, rendición, entrega, el proceso de Dios? Ah, bueno, solo a mí. A todos Dios nos forma en el horno de fuego, porque si no, no podríamos entrar en la prueba, en la tierra, en la heredad, en la herencia. Por eso Dios dice, yo te llamo, pero no para que salgas huyendo. Porque cuando yo te llamo a la tierra prometida, pero tú solo estás viendo el desierto. El desierto es necesario que lo veas, pero con la perspectiva correcta. El desierto no te va a destruir, el desierto no te va a matar, el desierto es el único camino que te va a llevar a introducirte en la tierra prometida. Pero en el desierto, quiero decirte, ten cuidado con cumplir todo lo que te mando. Para poder cumplir todo lo que Dios nos demanda, tenemos que ser transformados. De la manera como estamos, no somos capaces de cumplir. ¿Cuántos son lo suficientemente sensatos para saber que todavía necesitamos ser transformados y que todavía no estamos cumpliendo a cabalidad con lo que Dios nos pide? Baje la mano. Todos estamos seguramente así. ¿Y sabe algo? Lo que acabamos de decir no es otra cosa más que ser sensatos con nosotros mismos. Estamos diciendo, sí, Señor, yo sé realmente que necesito un poco de ese proceso. Entonces, ¿por qué te desanimas? Si sabes que Dios te está formando. ¿Para qué? Continúe leyendo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Diga conmigo, en el desierto soy formado y soy transformado para la obediencia. Mire, si hay un momento en el que no se debe flaquear, es ahora. Ahora es cuando más tenemos que demostrarle a Dios nuestra fidelidad, nuestra entrega y nuestra honra. Ahora. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo de lo muy poco. Y dice Lucas que quien es fiel en lo muy poco, sobre lo más será puesto. Sé fiel entregando tu vida. Sé fiel entregando tu tiempo. Sé fiel entregando tu corazón. Sé fiel dándole a Dios lo que es de Dios. Porque así Dios se cerciorará que sí cumple sus mandamientos y sí puedes entrar en la tierra para heredar más. Si tú entregas tu corazón, si entregas tu vida, ¿sabes qué vas a recibir en la tierra prometida? Más vida. Vida. ¿Y sabe qué es vida? En el mismo pasaje que hemos venido analizando últimamente en esta serie, citamos 1 de Pedro 1:3, donde nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero también 1 de Pedro 3:10, 3:9 y 3:10 dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaños, busque la paz y sígala. Escuche, la paz no es simplemente una condición emocional, no es un sentir, es un estado y una posición espiritual. Buscar la paz significa estar en la posición correcta, donde estoy en paz con Dios, donde no soy un enemigo de Dios. Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos enemigos de Dios por nuestros pensamientos y por nuestra desobediencia.
Entonces, entrar en paz con Dios es dejar de ser enemigo de Dios por mi rebeldía, empezar a ser obediente. ¿Me hago entender? Dios quiere que yo ame la vida, que la vida sea plena para mí, sea feliz, sea bendita. Pero para que esa vida se dé, dice la Biblia que primero Dios te trae para probarte, para afligirte. No se entristezca. Viene a mi mente este pasaje de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Y mire lo que dice. Amados, odiados, detestados. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No es extraño. ¿Sabe por qué? Sí, hijo, heredero. Para el hijo no es extraño que herede. ¿Que herede qué? Bendición. Pero entonces no debe ser extraño si Dios quiere darme bendición. Dios también me concede con eso el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque Él quiere formarme como hijo. Hermano, hermana, no se confunda. No se llene de inquietud, no se llene de miedo. No diga en su corazón, pero es que el diablo me la veló a mí. Soltame ya, demonio. Voy a empezar a cantar arrebato al demonio. Le arrebato a mi familia, le arrebato. ¿Cuál arrebato qué? ¿Cuál diablo? ¿Cuál demonio? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás ha pedido tu alma. Diga conmigo, Satanás está orando a Dios. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a pandereta de evangélico. Bueno, eso dice la versión paisa. Pero dice, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, y yo he rogado y yo he dicho fuera, 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 ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué dijo el Señor? Pero yo he rogado al Padre que no te falte la fe. Yo he rogado que te quite el demonio. Yo he rogado que no te lo deje llegar. Yo le he rogado, Señor Padre Celestial, no le respondas afirmativamente la oración que el diablo está haciendo. No. Satanás estaba pidiendo a Pedro para zarandearlo, y el Señor Jesús nunca le dijo fuera, fuera, fuera. Porque la Biblia dice que hay un día que se llama el día malo, cuando viene Satanás, permitido por Dios, para que nos aflija, para que tengamos que atravesar un desierto difícil, para que allí seamos formados, para demostrarle a Dios si le vamos a obedecer o no. Tanta crisis manifiesta mucha bendición detrás, así que no se rinda. ¿Está su fe o no está? La fe no es una emoción que me dice, yo soy positivo, yo sé que todo va a salir bien. No. La fe está basada en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra, y la palabra me dice que hay un desierto que tengo que atravesar, que tengo que ser afligido, y no tengo que sorprenderme como si alguna cosa extraña me estuviese pasando, porque ese es el camino que Dios ha determinado para llevarme a heredar una bendición gloriosa, a tomar la herencia. Eso es fe. Fe es decir, estoy claro que este es el episodio de mi vida en donde tengo que ser afligido, en donde tengo que mostrar sabiduría, prudencia, fidelidad, y luego pasaré la página de este capítulo de mi vida y me encontraré en un capítulo donde seré plenamente bendecido y heredaré la tierra. Eso es fe. No le estoy diciendo sea positivo, crea que todo va a salir bien, llénese de promesitas. No. Crea en este proceso. Crea que Dios está formando su corazón. Cual gallina vieja, como lo decíamos en otra entrega, necesitamos a veces bastante fuego. Bastante fuego. Entonces reconozcamos, si el fuego ha sido muy duro, es porque nosotros lo hemos sido. Si ha sido recio, es porque lo hemos sido. A veces no lo queremos reconocer, nos creemos las mejores personas del mundo. Pero no lo es tanto. Un hombre un día llegó al Señor Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, antes de responderle, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Con eso ya nos entrega un panorama claro. No somos tan buenos como pensamos. Necesitamos ser transformados, y gracias a Dios somos transformados, porque gracias a Dios, como somos transformados, somos introducidos en una tierra de bendición.
Ahora sí, acompáñenme nuevamente, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Retomo el versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Mezquindad para con Dios? ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Protesta para con Dios? ¿Qué hay en tu corazón hoy? ¿Rabia para con Dios? Señor, ¿por qué me traes esto? ¿Yo qué hice para merecer esto? Quíteme el diablo ya de encima, quíteme esta maldición, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué hay en nuestro corazón para con Dios? Por eso es que tenemos que tener fe. La fe nos da entendimiento. Como la fe viene por la palabra de Dios, la fe nos muestra, mira, tienes que estar en un desierto para que puedas estar en la tierra. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La mejor manera de mostrarle a Dios un corazón bueno es comprendiendo que este proceso es necesario. Porque sabe, la bendición de Dios es tanta, que tú no te lo imaginas. Mira, Dios te va a dar un talento que ni tú mismo te vas a creer que lo tenías. Bueno, no lo tenías, Dios te lo va a dar. Tus manos, tu cerebro, todo, absolutamente todo. Lo que Dios pueda usar en ti o de ti, lo va a usar para tu bendición, para tu prosperidad. Mientras todo el mundo te decía, no vales, no sirves para absolutamente nada, Dios va a tapar las bocas de todas esas personas, pero primero está tapando la tuya, de tu propia mente, que te está diciendo que no sirves y que no vales. Y para tapar esa boca primero de tu mente que te está diciendo no sirves y no vales, y que se está uniendo al coro de muchos otros que te están diciendo lo mismo, necesita un proceso. Dios necesita formar tu corazón para que no te anules, para que no te aniquiles, porque entonces ¿cómo Dios te puede usar? Pero será tan grande la victoria que Dios te quiere dar, que necesitas tú también mostrarle a Dios que estás cooperando. Necesitas tú también mostrarle a Dios que hay cosas grandes y extraordinarias. No sea mezquino, no sea mezquino con Dios. Dele a Dios todo lo mejor, dele su mejor alabanza. Estamos pasando una prueba bastante difícil en estos días. Recordaba el pasaje donde el Señor Jesucristo está en la barca con los discípulos durmiendo. Pero resulta que no iban en un crucero. Estaban en una tremenda tempestad encubierta, es decir, a la intemperie, una tremenda tempestad. Y todos los discípulos desesperados, angustiados, porque pensaban que se iban a morir, y el Señor Jesús estaba allí presente como un representante del cielo, pero escúcheme, ¿qué representante para ellos estaba haciendo Jesús en ese momento? Era el representante del cielo para quejas y protestas y demandas. La oficina de quejas, reclamos y demandas era el Señor Jesús para ellos en ese momento. El Señor Jesús no representaba nada más para ellos en ese instante, sino solamente la oficina de quejas y reclamos del cielo. Porque lo despertaron sangoloteándolo más que la tormenta lo había podido sangolotear. Y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que nos morimos? Y pensaba, ¿quién de aquellos discípulos habría pensado en ese momento de alabarlo y decirle, Señor, tú tienes cuidado, tú eres el Dios del universo, tú eres Dios? Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Nadie piensa en eso en ese momento, porque en ese momento lo único que hay que pensar es que nos estamos muriendo y el Señor no está haciendo nada, porque al parecer no le importamos, porque hay una tempestad que está rompiendo la embarcación en 1000 pedazos y nos estamos hundiendo, el agua está entrando. Nuestra perspectiva siempre será incorrecta cuando no está basada en la fe. La fe nos dice, no importa la tempestad que se esté levantando, ahí está el Señor. Que a nosotros no nos parezca que esté, es otra cosa, pero ahí estaba el Señor o no estaba.
La barca se estaba rompiendo o no se estaba rompiendo. La tempestad se estaba levantando o no se estaba levantando. Sí está. El diablo te quiere hacer creer que el Señor no está, que no le importas, porque si estás, debe ser que no le importa porque haga algo, Señor. El diablo te está enseñando, reprende el diablo, reprende el diablo, reprende el diablo, reprende el diablo. Es decir, dele más interés a lo que supuestamente está haciendo el diablo, porque no estás entendiendo que Dios es el que está orquestando todo eso, no para que menciones al diablo, el diablo, el diablo, el diablo, sino para que adores a Dios. Señor, aquí estoy. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Porque la gratitud, el agradecimiento, es la puerta abierta de la bendición. Dele gracias. Dele gracias. Gracias porque aunque esto parezca que se esté desbaratando, yo sé que me sacarás a flote en un tronco o como sea. O me pones a caminar sobre el agua o haces que este tronco vuele o alguna cosa tú sabrás hacer, pero tú eres Dios. ¿Sabe por qué se escribió esa historia? Para que nosotros la sepamos interpretar y no hemos podido todavía porque nos falta fe. Esto no vino para destruirte. Esto vino para manifestar que Dios es todopoderoso y glorioso, créele. ¿Qué puedes mostrarle a Dios? Dios dice aquí, es para saber lo que había en tu corazón. Y lo más terrible es que nosotros mismos nos damos cuenta que en nuestro corazón hay mezquindad, hay maldad, hay dureza. En el tiempo de desierto es donde le decimos a Dios, Señor, me alcanza para todo lo mío, pero jamás para lo tuyo. Señor, no tengo tiempo absolutamente de nada para contigo. No tengo tiempo de escuchar tu palabra. No tengo tiempo de congregarme. No tengo tiempo de orar. No tengo tiempo de absolutamente nada contigo. No tengo tiempo. Pero para ver una maratón de películas. Pero para conversar 50 horas por teléfono. Pero para reunirnos con el chismoso del barrio o la chismosa del barrio y escuchar todo eso que tiene para decirnos. Pero para ir al paseo de olla el domingo, pero nunca tenemos tiempo para lo de Dios. No, Señor, déjame vivir mi vida. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Escúchame, si no te encuentras en Cristo, jamás encontrarás la vida, créeme. Será frustrante, será frustrante. Pero cuando nos dejamos hallar de Él, Él nos va a usar como no te lo imaginas. Y la última enseñanza que está aquí en este enlace, vimos al final que Dios escoge lo que no es, lo menor, lo pequeño, lo que tal vez para nadie sirve. La Biblia dice que Dios escoge lo que no es para deshacer lo que es. Escoge a los necios para avergonzar a los sabios. Dele gracias a Dios que no somos tan sabios como pensamos, ni tan inteligentes como pensamos, y que todo el mundo tal vez nos repulsa, nos rechaza y nos señala y nos dice no sirves, porque estamos en la posición correcta para ver la gloria de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Te afligió, te hizo pasar hambre. ¿El diablo? Señor Jesucristo, ¿hay alguien conmigo acá? ¿El diablo? ¿Quién te afligió? ¿Quién te hizo pasar hambre? Porque Dios nos permite estar en el desierto porque necesitamos ser formados para saber si en ese momento le mostramos a Dios lo que hay en nuestro corazón. ¿Somos mezquinos? ¿O no lo somos? Te hizo pasar hambre, te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que vive, de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón, reconoce a sí mismo en tu corazón. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo. Diga conmigo, si hijo, heredero. Si hijo, heredero. ¿Qué hace Dios con un hijo? Lo ama
y porque lo ama, lo castiga. ¿Por qué te afligió? Porque te ama. Porque usted mismo acaba de reconocer que necesita cambio, ¿sí o no? Usted mismo lo reconoció. Necesitamos cambio, entonces Dios dice, listo, te lo doy, ese cambio. Y es a través de este desierto porque te quiero ver bendecido, porque te quiero ver en la tierra prometida. No sea mezquino. No le entregue lo peor a Dios. No le entregue lo peor. Eso no trae bendición. Dele lo mejor a Dios. No le saque excusas a Dios. No le saque excusas a Dios. Porque la fidelidad en lo muy poco es lo que determina que la herencia sea mucho más. No pierda esa bendición. No la pierda. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios que te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Por favor, lea el versículo 3. Te hizo pasar hambre. Lea el versículo 3. Te hizo pasar hambre. Por favor, lea el versículo 9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. No es para siempre, hermano. Las malas doctrinas le enseñan, no, eso tiene que ser el diablo, eso tiene que ser el diablo. ¿Qué diablo? Porque Dios, como te ama, te castiga, te disciplina, te quiere formar. Y a veces te pone a comer el pan con escasez para que un día no lo comas con escasez, sino que te sacies. Y escúcheme, el día que te sacies, el día que tengas en abundancia todo, ese día Dios quiere cerciorarte que junto a la abundancia que estés disfrutando, tengas el corazón bueno y ya no mezquino. Y eso solo se forma en el desierto para decir, gracias a Dios tengo tanto, voy a darle a alguien que no tiene. Voy a darle de comer a otra gente. Porque yo no puedo comer más de 3 platos. Aquí hay gente que puede comer hasta 4 o 5 o en la olla. Yo los he visto, puedo dar fe de eso. Yo los he visto. No, usted come como un pajarito. Sí, aquí hay unos que no, ella come como un pajarito. Es decir, no saca el pico el plato. Hermanos, usted tiene un número limitado de platos para comer, pero va a tener tanto que usted no va a poder con tanto. Por eso Dios quiere cerciorarse que no sea mezquino en la abundancia, porque le formó un corazón no mezquino en la escasez. Y si usted es mezquino para con Dios, lo va a hacer para con todo el mundo. ¿Ok? Y Dios dice, necesito formarte. Necesito formarte. No le estoy diciendo que no disfrute lo que Dios le ha dado, pero honre a Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. Agradezca este tiempo que Dios le ha dado. Dele gracias a Dios por todo. Porque dice la Biblia, no comerás el pan con escasez. Ese es el plan de Dios, ¿sabías? ¿Sabías? Lo sabremos solamente no cuando decimos amén, sino cuando empezamos a vivir como tenemos que vivir en este tiempo de escasez. Donde no te faltará nada. Diga conmigo, no me faltará nada. Pero escuche, la Biblia dice que no tendrás falta de nada. ¿Sabe qué pasa? Que en el proceso donde somos nosotros humillados, donde nos falta todo y tenemos que estarle rogando a todo el mundo que nos colabore con algo, es donde es el corazón formado. Porque Dios quiere humillarnos, sí, humillarnos, para que no seamos altivos, para que nos pongamos en el piso y que todo el mundo pase por encima. Así es. Mire, había un puente muy estrecho, un camino muy estrecho, que se unía a través de un puente porque había un abismo muy profundo y el puente era igual de estrecho.
Y venía un corderito, una ovejita, por un lado que quería pasar hacia el otro. Pero por el lado contrario venía una cabra con tremendos cuernos. Y se encontraron los dos, venían caminando, se encontraron los dos en la mitad del puente. Y la cabra, por su naturaleza, como es, lo que hizo fue afinar bien sus cuernos para embestir a lo que se le pusiera al frente, porque era ella la que tenía que pasar. Esa era su naturaleza, embestir, llevarse por delante lo que se encuentre, porque lo único que importa es ella, su bienestar. Pero la naturaleza de la ovejita no era embestir, porque la oveja no tiene cuernos. La naturaleza de la oveja es ser mansa, es ser humilde. Y antes que embestir, respondió a su naturaleza y lo que hizo fue hincarse y permitir que la cabra pasara por encima de ella, la pisara y pudiera proseguir su camino. La cabra salió avante, pasé y llegué primero a mi destino, porque esta tonta oveja se me puso a los pies y la pude pisotear y pude pasar. ¿Sabe? La grandeza no es pasar, la grandeza es permitir que todos pasemos. Ahí es donde el corazón es formado, ahí es donde realmente resurge el amor y el servicio. Pasen por encima de la oveja. Es la naturaleza de las cabras. Pero la oveja siempre estará amando y diciendo, hágale, pasen ustedes. Pasen ustedes. En su momento yo pasaré. ¿Quién eres tú? ¿Con quién te identificas? A veces nos importa solamente nuestra vida, pero el amor no busca lo suyo. Y Dios quiere formarnos como familia en amor, como familia en amor, como la iglesia de Cristo. ¿Cree usted que nuestro corazón necesita ser formado? ¿O a cuántas ovejas tenemos para aplaudir aquí hoy? Necesitamos ser formados. Necesitamos ser formados. Versículo 10. Allí comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Escucha, tú bendecirás a Dios cuando tengas todo lo bueno, cuando eres capaz de bendecir y agradecerle a Dios, incluso en las aflicciones. En las aflicciones. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Este versículo lo empezamos a usar al principio de la serie, ¿se acuerda? Y mire dónde termina. Ahora entendemos un poco lo que significa este versículo. Mire, Dios dice, mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para ser formados hijos de Dios, para ser formados como hijos de Dios, necesitamos tener un periodo en el desierto, ser afligidos, ser entristecidos, padecer hambre. Pero todo eso, dice la Biblia, es amor. Mire cuánto amor. Que Dios no rehusó no formarnos. Dios te ama tanto. Yo sé que le he dicho muchas veces, y tal vez ahora ya no tan seguido, que me mire. Y no puedo dar nombres personalmente, pero sí voy a mirar a cada uno y a los que están detrás de la cámara. Pero trata de recordar este momento. Yo anteriormente le dije, recuerde ese momento y seguramente se le habrá olvidado, pero trate de recordarlo, cada uno de ustedes. Dios te ama tanto, tanto, tanto. Dios te ama tanto, tanto, tanto. Dios te ama tanto, 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 tanto. Dios te ama tanto, 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 que Él te quiere introducir en la tierra prometida. Por eso no se rehusó meterte primero en el desierto. Por eso no rehusó incluso afligirte
¿Sabe? Discúlpeme, pero por favor grábese esto. A quien más le duele el corazón con el dolor de un hijo es al padre. Usted cree que usted es el único que está sufriendo y que le duele el corazón por las cosas que está viviendo. Se equivoca. El padre, la Biblia dice que él sufrió nuestros dolores. Cuando uno ve a un hijo enfermo, afligido, en una situación difícil, a uno se le desmorona el corazón. Eso lo entiende solo los que son padres. Él sufrió nuestros dolores. Él sabe lo que está sintiendo y créame, a él le está doliendo más. Porque la Biblia dice que él no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. La Biblia dice que en él hay perdón para que sea reverenciado. La Biblia dice que él cambia nuestras tinieblas en luz. Escúcheme, tú tienes tinieblas, tú tienes tinieblas, tú tienes tinieblas, tienes tinieblas. Todos tenemos tinieblas. Y algunos tienen hasta tinieblas. Pero todas nuestras tinieblas, Dios dice que Él las cambia en luz. Él no te está diciendo, ve asqueroso, porquería, hijo del diablo, te saco de aquí, vete del reino. Él te dice, te amo tanto, 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 que te voy a llevar por un proceso donde soy capaz, y te lo aseguro, de cambiar todas tus tinieblas en luz. Isaías 45 creo dice. Cambiaré todas tus tinieblas en luz. Entonces para aquellos que se están juzgando diciendo, es que usted, Señor, sabe cuán malo soy, todos mis errores. ¿Usted cree que a Dios le quedó pequeño eso? Dios te ama, te ama, te ama, te ama, te ama tanto, 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 que te ha introducido en un desierto porque quiere garantizarte que te va a llevar a una tierra prometida, donde te verás bendecido y próspero. Tal vez no lo entiendas ahora. Ojalá no se olvide de su servidor cuando Dios ya te bendiga. En serio, grábelo, ahí queda grabado. En serio. Porque se lo estoy diciendo ahora, en el momento donde importa, donde tienes que mostrarle tu corazón a Dios. Hay porvenir de bendición, hay porvenir de bendición. No se rinda, no vuelva atrás, no desista. Hay porvenir de bendición. Dios sabe que puedes darle lo mejor de tu corazón hoy, ahora es el momento, ahora. Cuando la barca se está rompiendo, no salga del bote, no salga del bote. Yo sé que cuando hay tanta amenaza en la tormenta es fácil que todo el mundo diga, no, yo no me voy a dejar hundir, y la gente abandona el bote. Yo no soy el capitán de aquí. Yo estoy con usted igual en el bote. El capitán es Jesús. No le abandone el bote a Él. No le abandone. Créale a Él que la tormenta se va a calmar. O así no se calme. Lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios tiene que calmar la tormenta porque los discípulos le pidieron que la calmara. Pero el Señor le calmó la tormenta a los discípulos por su poca fe. Tal vez la intención del Señor no era calmarles la tormenta, sino demostrarles que pueden seguir allí con el Señor en amor, en adoración, en exaltación, y llegar al otro lado, aún con una barca partida, porque está el Señor con ellos. ¿Sabe qué pudiera percibir mi mente en este momento? Que Pedro no pudo haber sido el único que pudo haber caminado sobre el agua. Yo creo que todos los discípulos que estaban allí pudieron haber comprobado que todos podían caminar sobre el agua, porque literal la Biblia dice que la barca se partía. Eso dice la Biblia. Si ellos hubiesen tenido fe, el Señor no habría calmado la tormenta, porque el Señor apareció diciéndoles, ¿cómo no tienen fe? Y dice que reprendió al viento y la tormenta se calmó. O sea, que el Señor les calmó la tormenta porque les faltaba fe. Si hubiesen tenido fe, no se las calma, hubieran visto algo poderoso, más poderoso. Y era llegar al otro lado en medio de una tormenta. Y hubiéramos visto 12 apóstoles caminando por allí, abrazados sobre el agua, más que reídos. Pero nunca vimos ese episodio, porque nunca vimos la fe de ellos. La fe les alcanzó para entender que Dios puede calmar la tormenta. Pero hay una fe superior que nos dice que Dios nos puede hacer ir mucho más allá y llegar al otro lado.
en medio de la tormenta más recia y como nadie espera que lleguemos, caminando sobre el agua. Si esa es la fe que Dios quiere que tengamos, entonces por eso nos ha permitido este proceso. Y entonces significa que podemos con eso. Dígale al que está a su lado, no abandone la barca en este momento. La barca necesita de tu fe. En serio. ¿Dónde estamos? Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es Él. Ojo, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escuche. Mire cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si hijo, heredero. Yo sé que si puedo convertirme en un verdadero hijo, entonces seré heredero. Yo sé que para convertirme en un verdadero hijo, para poder ser heredero, tengo que pasar por un desierto. Pero la Biblia dice, el que tiene esta esperanza se purifica. Por eso el fuego de la prueba, por purificarnos. Porque he aquí que te he escogido en horno de aflicción. Te he purificado como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Isaías 48:10. Hay que purificarnos. ¿Por qué purificarnos? Acompáñame por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Escuche esto. Cuando uno utiliza la expresión lo encomiendo a Dios, uno sabe lo que significa. Que Dios lo proteja, que Dios lo cuide, que Dios lo guarde. Cuando usted le pide a un vecino, a un familiar que lleve a su hijo a determinado lugar, se dice, se lo encomiendo, ¿no? Se lo recomiendo. Usted tiene toda su total confianza en que le va a guardar, a proteger, a cuidar. Pero escuche lo que dice la Biblia. Los encomiendo a la palabra de gracia. Significa que la palabra nos da esa protección y ese cuidado. ¿Para qué? Siga leyendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 32. Ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Diga que está a su lado. ¿Captas, capullo? ¿Captas, capullo? La Biblia dice que la palabra de Dios tiene el poder para darnos herencia, ojo, con los santificados. ¿Qué decía primera de Juan? El que tiene esta esperanza se santifica, se purifica. Aquí está diciendo que la herencia es para los que son purificados. La herencia es para los que son santificados. Así que si usted cree que va a entrar a heredar la tierra prometida con la mezquindad con la que estamos ahora, no se va a poder. Así que ríndase, papá o mamá. Ríndase, papá. Ríndase, mamá. Ríndase. Ríndase, purifíquese. Hechos 26, 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Aquí está Pablo dando su testimonio y está diciendo lo que Dios dijo de él. ¿Para qué lo había escogido Dios a Pablo? Y él dice, desde el versículo 12, para que tomemos el contexto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, está diciendo Pablo, con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes, verso 13, cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Verso 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darte coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Ojo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ya van 3 pasajes. ¿Para quién es la herencia? Santificados, los que se purifican. Veamos la dimensión. Si hijo heredero, ¿qué está haciendo Dios? Purificándome para que pueda ser un verdadero hijo. Es que un verdadero hijo no actúa con la mezquindad con la que actúa un esclavo. No actúa con el corazón duro con el que actúa un esclavo. Un verdadero hijo es aquel que tiene un corazón dispuesto a entregarlo a Dios, sin tener miramientos, que no es el cabrito que pasa por encima de los demás solamente mirándolo por lo suyo propio, sino el que se agacha y deja que todos los demás pasen por encima, por amor, porque todos necesitamos llegar, todos. Efesios capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y su amor para con todos los santos, diga conmigo amor para con todos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De su herencia en los santos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Pablo dice, yo oro por ustedes, para que Dios les dé entendimiento, les abra el entendimiento y puedan comprender cuál es la riqueza, la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia. Las riquezas de la gloria en su herencia en los santos. Primero dice que la herencia es en los santos, pero también nos dice que en su herencia hay una riqueza gloriosa que es mucho más que riquezas materiales. Esa riqueza es Cristo con nosotros. Cuando el Señor Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma?, nos está diciendo que la esperanza del hombre no es tener bienes. La esperanza es Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y no tener a Cristo? Pero Colosenses 1:27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque con Cristo lo tenemos todo. Asegúrese de estar en Cristo. Efesios capítulo 5. ¿Usted se acuerda que cuando leímos Deuteronomio capítulo 8, decía que teníamos que cuidarnos de cumplir todo mandamiento? ¿Se acuerda? Todos los mandamientos, ¿recuerda? Mire lo que dice el versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombra entre ustedes como conviene a santos. Hay cosas que no le convienen a los santos. Entonces Dios dice, yo voy a purificarte para que puedas ser santo, para que dejes estas cosas, porque no te conviene. ¿Por qué no te conviene? Porque si no, no hay herencia. Por eso la purificación. Tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen. ¿Se da cuenta que todo va orientado a no conviene? No conviene. Este versículo dice, no digan palabras deshonestas ni necedades.
A veces para encajar en cierto grupo, a veces queremos encajar en el grupo de los bochincheros del barrio o del grupo, etcétera. Para encajar con ellos, decimos cosas que no nos convienen. No te conviene a ti. Tal vez tú pensarás, esto me conviene porque soy aceptado en el grupo. Mira, no te conviene a futuro para lo que Dios quiere hacer. Dios quiere bendecirte. De hecho, Dios quiere sacarte de ese grupejo para que estés con los príncipes, ¿te acuerdas? Aquí estamos viendo en este lado un link de la anterior entrega donde hablamos de que Dios levanta del polvo al pobre para hacerlo sentar con los príncipes. Es decir, Dios quiere sacarte de un cierto círculo que no te conviene para que veas realmente lo que te conviene. Diga el que está a su lado, cuidadito que hay gente que no te conviene. Cuidadito que hay palabras que no te convienen. Ahora bien, ni tampoco digan palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sepan esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estamos en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios ahora. Y la Biblia dice que hay una herencia para nosotros aquí. Hay una herencia también para nosotros en la eternidad. Pero hay parte de la herencia que se toma aquí. Por eso dice la Biblia que Dios nos dé sabiduría para que sepamos lo que se nos ha concedido. Cuál es la riqueza de la herencia en los santos. Y por eso hace un examen allí. Una clarificación. Es en los santos la herencia. Dios quiere que nos santifiquemos para que no nos quedemos sin herencia. ¿Sabe por qué se nos persigue tanto la santidad? ¿Sabe por qué el diablo quiere acabar con nuestra santidad? Porque quiere acabar con nuestra herencia. Porque el diablo sabe que si usted se permite ser formado con un corazón bueno, usted va a sacar de la miseria a mucha gente. Usted va a ayudar a mucha gente. Y mucha gente va a dejar de creer en el diablo o en su ateísmo porque usted le mostró que Dios es bueno. Hay muchos cabros que no quieren conocer a Dios. Dios quiere formarle el corazón para que se agache. Y para que ese cabro un día diga, wow, yo no sabía que había gente así. Para que usted le muestre que hay un Dios vivo. Por eso dice la Biblia, cuídate de poner por obra todos mis mandamientos para que puedas heredar, para que puedas entrar en la tierra. Y aquí no solamente habla de aspectos morales, habla de avaricia. ¿Ves? Cuídate de todo porque Dios quiere formar tu corazón ahora. Porque si no, no tendrá parte en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Finalizamos ya con un pasaje. Último pasaje. Llegamos al final ya. Vamos a leerlo todito. Isaías capítulo 54. Isaías 54 habla de la herencia también de los hijos de Dios. Regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Aquí está hablando de la condición de una persona que está en el desierto. ¿Cómo es? Estéril. ¿Cómo es? No daba luz. ¿Cómo es? Nunca estuvo de parto. Regocíjate. Eleva una canción. Da voces de júbilo, porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas. Refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones. Diga conmigo, tu descendencia heredará. Aquí Dios le está diciendo, mira, viene una herencia que tú tal vez no la crees posible. Aquí Dios le está diciendo, mira, viene una herencia que tú tal vez no la crees posible. Tú tal vez dices, no, esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque es mi descendencia la que va a heredar naciones y ni siquiera tengo un hijo. Pero Dios le está diciendo, mira, tú que has sido afligido, tú que has estado en el desierto, tú que has estado en la soledad, tú que has estado en la tristeza, tú que has estado en la esterilidad,
alégrate y gózate, porque vas a tener más hijos que los que tuviese una casada. Porque tú estás abandonada, porque nadie se fijó en ti, porque todo el mundo dijeron eres simplemente una barca rota que no tiene un lugar a donde llegar, porque todo el mundo te abandonó, porque todo el mundo saltó de tu barca diciendo ahí no hay nada, ahí no hay nada, ahí no está la gloria de Dios. Pero Dios te dice, porque permaneciste donde todo el mundo abandonó, porque te mantuviste alegrándote y gozándote en Dios, aun cuando eras estéril, aun cuando todos te rechazaban. Y la esterilidad, si usted lee Deuteronomio, es una señal de maldición. Pero Dios les había permitido a ellos estar así, no porque fuera una maldición, sino porque era la formación. Una cosa es formación, otra cosa es maldición. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida. Dios le está diciendo, alégrate porque tendrás hijos, pero ella todavía es estéril. Pero también le está diciendo Dios, no temas en alegrarte y en proclamar tu fe, porque no serás confundida. La fe asume riesgos. Y a la gente le da vergüenza decir que Dios lo va a bendecir, que Dios es su Dios y su Señor y quien le provee. Porque dicen, porque yo no lo veo. No serás avergonzado. Siga proclamando a Dios como su proveedor y su Señor, porque no serás avergonzado. Honre a Dios, haga lo que Dios le dice que haga en este desierto, para que pueda ver la herencia. No te avergüences, porque no serás afrentada. Dígase a usted mismo, no seré confundido, no seré afrentado, no seré avergonzado, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Para muchos el camino de Dios nunca es vergonzoso, pero eso le pasa a los que no conocen el camino. Antes de la tierra prometida, el camino es de vergüenza. ¿Pero ustedes no han podido pagar los servicios? ¡Qué vergüenza! ¿Y dónde está su Dios? ¿Pero ustedes no han podido ni comprar la comida? ¿No tienen para comer? No. ¿Dónde está su Dios? Se nos dañan las cosas y no tenemos para comprar porque se dañó la nevera y toca estarla descongelando 2 veces al día. Tras de gordo hinchado. Entonces, ¿dónde está su Dios? ¿Tienen que hacer rifas para pagar la matrícula del colegio? ¿Dónde está su Dios? ¿No tienen para comprar los útiles de su hijo o de su hija? ¿Dónde está su Dios? ¿No tienen para comprar la medicina? ¿Dónde está su Dios? ¿Por qué se enferman tanto? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué Dios va a estar allí? Abandonemos la barca. Allí no está Dios. ¿Sabe? Dios dice, te olvidarás de tu vergüenza. Porque sí hay vergüenza. ¿Y sabe por qué? Para que nosotros no seamos soberbios. Para aprender uno a agachar la cabeza. El peso que Dios pone sobre nosotros no es para aplastarnos, es para doblar nuestras rodillas. Para no ser cabros, altivos, orgullosos, prepotentes, soberbios. Tal vez no podemos disfrutar ahora de nuestra vida como todos los demás. Pero ¿sabe? La Biblia dice, te vas a olvidar de eso. Te vas a olvidar de esa afrenta. Te vas a olvidar de ese dolor. Versículo 4. Te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel. Él será llamado Dios de toda la tierra, porque como una iglesia abandonada, como una mujer abandonada, como un hombre abandonado, como una persona abandonado, como un ministerio abandonado y triste de espíritu, te llamó el Señor, te llamó. Pero entre más te llamaba, más se alejaba. ¿Por qué? Porque queríamos huir de la vergüenza.
Señor, me da vergüenza no tener para pagar el arriendo. Señor, me da vergüenza, quiero irme de aquí, quiero salir, quiero dejar de ser pastor, quiero dejar el ministerio, quiero irme a trabajar como todos los demás y no pedirle nunca nada a nadie, ni rogarle nada a nadie. Orgulloso, soberbio, prepotente, doblégate y confía en Dios, que Dios lo hará, Dios proveerá, Dios lo hará. Dios quiere doblegarnos para que toda la gloria sea de Él y no de nadie, que pueda decir yo lo hice, yo pagué, yo pude, no le pedí nada a nadie. Ya quisiera, pero no quiero. Yo quiero que Dios lo haga, que Dios toque su corazón, que Dios afine su corazón al amor, a la generosidad, a la fe, el de todos. Y todos los que lo están haciendo, gloria a Dios. Pero el que no, necesita afinar su corazón. Necesita afinar su corazón. Porque Dios te ha bendecido para probar tu fidelidad, para ponerte sobre más, créeme, para ponerte sobre más. No has alcanzado la bendición todavía, no lo creas, no la vayas a perder. Por lo que más quiera, por amor a Dios, no pierda la bendición, no pierda la bendición. No pierda la bendición, porque Dios es Dios. Aquí podría alguien decir, ¿tu marido es tu hacedor? Señor, ¿qué marido tengo entonces? Me has abandonado, me has dejado a la vergüenza, me has dejado en el oprobio. ¿Qué marido eres tú? Porque la Biblia dice que Dios se entregó a sí mismo para santificar a su esposa, porque Él no quiere una esposa orgullosa, Él no quiere una esposa que no sea digna, Él quiere una esposa santa, Él quiere una esposa purificada para poderla hacer heredera. ¿Sabe? Cuando la esposa es digna, su esposo le da lo mejor. Y aquí estamos viendo que Dios es el esposo y la va a poner en honra. Y le dijo, eras avergonzada, eras humillada porque eras estéril, ya no más. Ahora pasaste por el proceso de santificación, pasaste por el proceso de purificación, has sido noble, has tenido un buen corazón, no te has endurecido, no te has justificado en tu maldad, te has rendido, ahora me verás obrar. Versículo 6, porque como una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, como la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí de ti mi rostro, de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor Redentor tuyo. Aquí dice de ira, porque es que todos le fallamos. Todos le hemos fallado. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos le hemos fallado. Y Dios dice, sí, yo sé que me fallaste. Yo sé, pero he reprimido mi ira. La he reprimido, porque yo soy capaz de cambiar tus tinieblas en luz. Por esto, versículo 9, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré más contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad y sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, sobre zafiros te fundaré, tus ventanas haré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, toda tu muralla de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Aquí está diciendo Dios, será lo mejor de lo mejor. Espléndida, como una construcción, no de ladrillos, sino de piedras preciosas. ¿Te puedes imaginar? Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión porque no temerás, y lejos del temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo. El que contra ti conspire delante de ti caerá. Yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. Y también yo he creado al destructor para que destruya. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación de mí vendrá. Solo hay algo que resta por decir aquí.
Allí no dice, esta es la herencia de los hijos del Señor. Allí dice, esta es la herencia de los siervos de Dios. ¿Pero acaso no era que los siervos no heredaban? En Malaquías capítulo 3, verso 17 dice que Dios perdona a su pueblo como perdona a su hijo que le sirve. El hecho de que seamos sacados de la esclavitud no significa que no le sirvamos. De hecho, Dios nos convierte en hijos para poder convertirnos en herederos, para que le sirvamos con su herencia y no para que nos sirvamos a nosotros. El problema de la gente en el desierto es que solo como el cabro quiere servirse a sí mismo, pero Dios dice, no, te formo como un hijo para que no aprendas a servirte a ti mismo, sino para que seas tan bendecido y tan próspero para que me sirvas a mí con todo lo que yo te dé. Porque tú no puedes comerte 10 platos de comida y te daré 20. Así que come lo que necesitas comer, pero lo demás, con eso, sírveme. Por eso Dios quiere llevarnos a un nivel de gran bendición, para que seamos bendición, para que seamos herederos, pero como herederos verdaderos hijos, no mezquinos déspotas, sino hijos con un corazón de hijo, amoroso, bueno, generoso, que se acuerda de que Dios fue el que nos llevó a esa posición, que nos sacó de un desierto terrible, donde éramos esclavos, donde sufríamos, aguantábamos hambre, pero nunca más volveremos a vivir eso, para que nunca le hagamos pasar eso a nadie. Que el Señor les continúe bendiciendo.